un tratamiento curativo. Este, el tratamiento que se menciona aquí es solo para disminuir los síntomas, pero este síndrome no tiene cura. Dentro de, ya para terminar, de las miopatías metabólicas, vamos a tener a lo que es, la que sigue, por favor. La enfermedad de Pompe la pueden encontrar como glucogenosis tipo 2 o deficiencia de maltasa ácida. Este es un error innato en el metabolismo del glucógeno, es progresivo y fatal. La etiología, pues, es la alteración en la actividad de esta enzima, que es la alfa-glucosidasa ácida. Se le da este nombre, ¿por qué? Porque pues, sabemos que eh, hace referencia al entorno ácido en donde va a actuar, que es en el interior del lisosoma, para que pueda haber una reacción enzimática efectiva. En todos los tejidos de los individuos afectados es autosómico, perdón, recesivo. Sigue, por favor. ¿Cuál es la presentación clínica? Hay de dos tipos, la temprana o infantil, que estas manifestaciones pues van a estar desde el primer mes de vida, característica por hipotonía, debilidad muscular, cardiomegalia, dificultad para alimentación, fallo en el crecimiento, dificultad respiratoria y sordera. Eh, puede ser si no hay terapia bueno, ahorita con el tratamiento que les voy a mencionar, la enfermedad suele ser fatal en el primer año de vida. La tardía o la juvenil o del adulto es una debilidad muscular proximal e insuficiencia respiratoria sin afectación cardíaca. Esa es la variante que vamos a ir, va a haber una disrupción ahí porque pues en la primera encontramos que hay cardiomegalia, ¿no? Entonces puede haber estas dos presentaciones. La que sigue, por favor. ¿Cuál va a ser el diagnóstico? La medición de la actividad enzimática de la alfa-glucosidasa ácida en fibroblastos de piel o en biopsia de músculo. También vamos a tener una cuantificación de la actividad enzimática de leucos totales, linfocitos y sangre seca en papel filtro. Es lo que nos marca la guía de práctica clínica. También podemos hacer, pero pues eso ya son más, vamos a hablar de palabras mayores, determinación de mutaciones en el gen alfa-glucosidasa ácida. Vamos a cuantificar la proteína alfa-glucosidasa ácida por anticuerpos en fibroblastos cultivados, que esos son, esos dos específicamente son más completos, pero obviamente para el diagnóstico en general, la clínica y pues para auxiliar un poco más o respaldar nuestro diagnóstico. Determinar la producción de material inmunológico de reacción cruzada, la Cross-Reactive Immunological Material, que es la CRIM, y son los que vamos a utilizar. La que sigue, por favor. El tratamiento, pues, es el famoso TRE, que es el de reemplazo enzimático, tratamiento de reemplazo enzimático, porque lo van a encontrar mucho en la guía de práctica clínica. Es glucosidasa, perdón, alfa de 20 o 40 miligramos kilogramo cada 2 semanas por unas 52 semanas. Esto marcaba que pues va a depender del paciente y pues hay veces en que se les pueden dar ciertos fármacos dependiendo de cómo mencionó mi compañero en la otra patología, dependiendo de la sintomatología que tiene. Esta presentación pues es una solución inyectable, así lo marca la guía de práctica clínica. Cada frasco va a contener eh, un polvo, que es pues ya como viene la presentación, y pues con una ámpula de 10 mililitros de diluyente. Esto del tiempo y periodo de uso es de acuerdo a criterios internacionales, dependiendo del país, y obviamente pues aquí nos marca que son 52 semanas. Se ha visto una efectividad de este tratamiento. No se han encontrado interacciones y bueno, pues hay ciertos grados de efectos adversos, pero al final de cuentas pues es lo que les mencionaba, que es subsanar o corregir lo que demanda nuestro paciente. La que sigue, por favor. Listo. Sería todo. Gracias, compañeros.
¿Quién sigue, doctores? Ya vamos, Doc, estamos, bueno, vamos a proyectar la presentación. ¿Ya la pueden ver todos? Sí, Moni. Pues buenos días, compañeros. Nosotros les vamos a hablar de artritis séptica en niños y adultos. La que sigue, por favor. Bueno, pues como definición vamos a tener que la artritis séptica es una invasión del espacio articular por algún microorganismo que condiciona datos de inflamación local y sistémica. Por microorganismo me refiero a que puede ser una bacteria, un hongo o un virus. El agente más frecuente en cualquier edad es el Staphylococcus aureus y el tratamiento es médico-quirúrgico y se considera una urgencia por la presencia de secuelas graves. Ahorita les voy a explicar por qué. En epidemiología tenemos que el 75% de los casos se debe a un coco positivo que es el Staphylococcus aureus. Los bacilos gram negativos representan un 20% en personas con enfermedades crónicas como diabetes, cirrosis y cáncer. También nos menciona la guía práctica clínica que debemos de sospechar del agente de Neisseria gonorrea en los adultos sexualmente activos. Y también como diagnóstico diferencial, no tenemos que perder de vista al Mycobacterium tuberculosis en las artritis infecciosas, ya que en nuestro país pues es endémico y pues necesitamos hacer el diagnóstico diferencial. La que sigue, por favor. Como les comentaba, uno de los principales microorganismos que es el que va a estar presente en cualquier edad va a ser Staphylococcus aureus en un 75%. Nos mencionaba la guía de práctica clínica también y otros artículos que encontramos que según la edad, igual menores de 2 meses, Staphylococcus aureus, de 2 a 24 meses, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza en pacientes no vacunados, al igual que cuando estamos hablando de Streptococcus agalactiae, en los pequeñitos que no son vacunados contra virus, contra enterovirus. Igual, como se dan cuenta en la tablita que les estamos proyectando, Staphylococcus aureus está presente en todas las edades. De esta tablita, otra cosa que quiero rescatar es lo de las prótesis postquirúrgicas. Igual, Staphylococcus aureus está presente, puede cursar de forma aguda o con dolor crónico, sin síntomas generales. Por ejemplo, también nos menciona lo de la inoculación directa. O sea, el patógeno principal, que es Staphylococcus aureus, siempre está presente. En la que sigue, por favor. Bueno, para algo más concreto, la mayoría de la mayoría de las artritis bacterianas se manifiesta de forma de monoartritis aguda, que por orden y frecuencia nos va a afectar primero la rodilla, después la cadera, hombro, muñeca y tobillo. En cualquiera de las artritis que nosotros les vamos a mencionar, la principal vía de infección es la hematógena y la menos frecuente es por alguna infección de tejidos vecinos o una inoculación directa. Me pareció buena idea ponerles esta imagen, ya que, pues, como se darán cuenta, es un procedimiento que se debería de hacer con técnica estéril y pues en esta imagen no tenemos al médico que lo está realizando, ni siquiera tiene guantes ni nada. Entonces,
hay que tener cuidado para realizar esta punción, ya que si no tenemos las medidas de asepsia y antisepsia, pues nosotros también podemos ocasionar que nuestro paciente curse por lo que es la artritis séptica. La que sigue, por favor. Bueno, y ahora ya clasificándolas, les voy a hablar de la artritis séptica no gonocócica. Bueno, pues la artritis séptica no gonocócica es una artritis que principalmente se va a manifestar como monoartritis, con predilección por articulaciones de carga. Esto quiere decir las rodillas y la cadera. La articulación va a estar caliente, eritematosa, dolorosa y edematosa, como les muestro en la imagen. Es muy, muy, muy característico estas rodillas en los pacientes que tienen artritis séptica. Las principales complicaciones asociadas a una artritis séptica son la degeneración de cartílago que comienza después de las 48 horas de la infección. La disección capsular puede producir una luxación patológica. También va a presentar flemón pericapsular y empiema articular. Esas son las complicaciones y nosotros cuando nos llega el paciente y no lo diagnosticamos rápidamente pues ahora sí que con el diagnóstico, pues es muy preocupante lo de la degeneración del cartílago después de las 48 horas. Aquí sigue, por favor. Bueno, a grosso modo, lo que yo les quiero decir es que el cuadro clínico lo dividí en dos, en cocos gram positivos y en bacilos gram negativos. ¿Cuál va a ser la clínica por la cual va a cursar nuestro paciente? Si estamos hablando de cocos gram positivos, pues va a provocar un proceso agudo asociado a síntomas generales. El paciente va a estar, su rodilla principalmente va a estar hinchada, va a tener dolor, va a tener aumento de la temperatura, su movilidad va a estar limitada, o sea, literal, pacientes muy, 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 que tienen un umbral alto del dolor, pues dicen como de, ay, no, ya no puedo, ya, la movilidad está muy limitada. Y en bacilos gram negativos, pues va a ser un poquito más, va a ser diferente y por eso pues nos cuesta más trabajo hacer el diagnóstico, ya que cursa más indolente con moderados síntomas generales. La molestia es menos importante, por lo cual el diagnóstico se demora un poco. Existe con mayor frecuencia la osteomielitis es simultánea cuando está presentando una artritis séptica al paciente. La que sigue, por favor. Bueno, ahora sí, el diagnóstico. Como diagnóstico, la guía de práctica clínica nos menciona que clínicamente, si nosotros nos encontramos con un paciente que tiene incapacidad para el movimiento, que tiene mucho dolor, que tiene cambios de la temperatura, aumento de volumen y no nada más es en la rodilla, sino puede afectar a otras articulaciones, pues nosotros hay que mandarle a hacer estudios complementarios para pues ver si realmente estamos hablando de una artritis séptica y de qué artritis estamos hablando. Para el diagnóstico de artritis séptica en neonatos y en lactantes se recomienda la búsqueda intencionada de fiebre, posiciones antiálgicas y la limitación del movimiento. En los neonatos y en los lactantes, el clínico debe estar alerta, por eso les puse esta imagen. El clínico debe estar alerta ante cualquier dato leve de inflamación, limitación de movimiento articular, fiebre, a veces se puede presentar o no, pero pues nosotros debemos de estar pendientes de eso. En los niños con riesgo de artritis séptica se recomienda la búsqueda intencionada de datos de inflamación articular, principalmente de cadera, rodilla, codo y hombro. Los laboratorios que nosotros debemos de mandar ante la sospecha de artritis séptica, pues va a ser una biometría hemática completa, va a ser una velocidad de sedimentación globular, proteína C reactiva, función articular para el citólogo y una bioquímica y la tinción de Gram.
La guía de práctica clínica nos decía que el citólogo debe incluir como mínimo el conteo de células y diferencial. La bioquímica debe incluir detección de glucosa, proteínas y lactato. Se recomienda tomar una biopsia del tejido sinovial para cultivarlo en caso de que el resultado del líquido sea, sea negativo para ver qué es lo que está pasando. El paciente con sospecha de artritis séptica se sugiere tomar por lo menos 2 hemocultivos. En pacientes con sospecha de artritis séptica, la radiografía, ¿le puedes dar a la que sigue, Moni? En pacientes con sospecha de artritis séptica, la radiografía de la articulación afectada puede mostrar alteraciones, pero una imagen radiográfica normal no excluye la presencia de artritis séptica. Sobre todo, esto lo vamos a encontrar en etapas tempranas. Como les pongo aquí en la diapositiva, el diagnóstico radiográfico pues nos va a revelar a veces un poco de inflamación en el tejido blando y derrame. A la semana, de osteoporosis periarticular y en casos graves estrechamiento del espacio articular. Después de 2 semanas presentan erosiones marginales. La resonancia magnética tiene una alta especificidad que nos la marca el 97%. Sin embargo, también encontré que el ultrasonido es un estudio muy sensible para el diagnóstico de artritis séptica en etapas tempranas, por lo que se debe usar cuando la radiografía pues es normal. También cuando el diagnóstico es difícil por presentación temprana, pues se puede mandar a hacer un ATAC o una resonancia magnética, pero no se debe de hacer rutinariamente. La que sigue, por favor, Moni. Esto es muy importante. El tratamiento se los dividí como, bueno, ahorita van a ver cómo se los dividí, pero recuerden que ante la sospecha de artritis séptica debe iniciarse inmediatamente antibiótico-terapia, aunque las características del líquido no sean del todo compatibles. Y el tratamiento en pacientes sanos con sospecha diagnóstica sin factores de riesgo, se los puse para adultos y para niños. Para adultos va a ser la doxiciclina de 500 miligramos cada 6 horas y se le va a agregar la amicacina igual en pacientes mayores de 40 kilogramos, 1 gramo cada 24 horas. En niños igual, la doxiciclina, pequeños menores de 40 kilogramos, 25 miligramos kilogramo al día. Esta se va a dar en 4 dosis. La amicacina, van a ir juntos estos antibióticos. La amicacina igual en pequeñitos menores de 40 kilogramos, bueno, que pesan menos de 40 kilogramos. La dosis es 20 miligramos kilogramo día cada 24 horas. En caso de que ya sea el adulto o los pequeñitos sean alérgicos a las penicilinas, pues nos vamos a auxiliar de la clindamicina. En adultos va a ser de 150 a 300 miligramos cada 6 horas y en niños menores de 40 kilogramos, la dosis va a ser de 20 a 40 miligramos kilogramo día en 3 dosis. Esto es sin factores de riesgo. La que sigue, por favor, Moni. Pacientes con alto riesgo, igual. Ahora vamos a utilizar la cefuroxima de 750 miligramos a 1,5 gramos vía intravenosa cada 12 horas. La amicacina 1 gramo cada 24 horas. Después de 2 semanas, les puse abajo vía oral, se refiere a la amicacina. Después de que nosotros tenemos a nuestro paciente, obviamente estos medicamentos son IV, entonces van a estar hospitalizados, se da de alta y se les manda su amicacina vía oral de 250 miligramos a 500 cada 12 horas. En los niños van a ser exactamente los mismos antibióticos, la cefuroxima de 100 a 150 miligramos kilogramo día IV en 2 o 3 dosis. La amicacina va a ser de 20 miligramos kilogramo día cada 24 horas y igual, después de que lo damos de alta, la amicacina se va a ir vía oral de 20 a 30 miligramos kilogramo al día en 2 dosis.
igual nos recomienda la guía de práctica clínica que si los pacientes son alérgicos a las penicilinas, pues vamos a ocupar la clindamicina. No les puse las dosis porque no venían, no sé si sean las mismas de la anterior, pero lo que nos decía la guía de práctica clínica es que debemos utilizar clindamicina en caso de ser alérgicos. La que sigue, por favor. Bueno, este tratamiento es para pacientes hospitalizados que tienen catéter, hemodiálisis, son diabéticos o tienen antecedentes de drogarse IV, bueno, intravenosa. Para los adultos vamos a tener a la vancomicina de 500 miligramos IV cada 6 horas, al igual que la cefotaxima de 1 gramo IV cada 8 horas. Después de que tenemos a nuestro paciente con estos 2 antibióticos de amplio espectro, también muchas veces necesitan drenaje quirúrgico. Entonces, lo que nos decía la guía de práctica clínica es que después de tomar estos 2 antibióticos, igual se va a quedar con un antibiótico vía oral, que va a ser la rifampicina de 300 miligramos cada 12 horas, más trimethoprim con sulfamethoxazol de 160 a 800 cada 12 horas. Y en los pequeñitos va a ser igual, los mismos antibióticos, que es la vancomicina de 40 miligramos kilogramo día en 4 dosis. Y la cefotaxima es de 150 miligramos kilogramo día cada 8 horas. Al igual que en los adultos, se va a quedar con un antibiótico que es la rifampicina. Obviamente la dosis va a ser totalmente diferente, de 15 miligramos kilogramo día. Igual se queda con el trimethoprim con sulfamethoxazol, que estos van a ser 7 miligramos kilogramo al día por cada 12 horas. El tiempo máximo son 12 días de tratamiento. La que sigue, por favor. Bueno, como les comentaba, dentro del tratamiento también vamos a encontrar al drenaje articular. Se puede realizar mediante artrocentesis seriada de 24 a 48 horas o drenaje quirúrgico. Las indicaciones del drenaje quirúrgico son artritis de cadera y hombro, mala respuesta clínica después de 4 a 7 días de iniciar el tratamiento de antibióticos, persistencia de cultivos positivos del líquido articular, presencia de tabiques intraculares que dificulten el vaciado, en cuyo caso puede ser útil la artroscopía, obviamente con técnica estéril, ¿verdad? La artritis infecciosa no tratada de varias semanas, o sea, si nosotros encontramos a un paciente que no se ha tratado, pues igual va a entrar para drenaje, para drenaje articular. La que sigue, por favor. También, ya después de que hicimos todo eso, lo drenamos, le pusimos antibiótico y así, pues hay que mandarlo también a que se quede quieto, hay que inmovilizarlo. Se recomienda colocar la articulación en reposo con una inmovilización en la posición de tensión mínima de la cápsula durante los primeros días, mientras el dolor sea intenso. Si la evolución es buena, pues si en 48 o 72 horas la evolución es buena, pues él ya va a poder empezar a realizar movimientos pasivos. Si la evolución persiste, ya ahora sí va a poder incrementar su movilidad y va a poder hacer movimientos activos y también de resistencia. Y bueno, el paciente ya va a poder apoyar su pierna o la articulación que esté afectada cuando ya no exista inflamación. Bueno, ahora les voy a hablar de artritis gonocócica. Bueno, pues la artritis gonocócica es la segunda forma principal de la artritis bacteriana en adultos. Principalmente esta artritis la vamos a encontrar en adultos jóvenes de 40 años y también en los adolescentes. La bacteremia proviene de una infección gonocócica, frecuentemente es asintomática y pues esta infección se puede presentar tanto en la uretra, en el cuello uterino o en un 25% mencionaba que en la faringe. Esta artritis gonocócica tiene requerimientos nutricionales
especiales, entonces, pues es especial. Es altamente susceptible a las penicilinas. Se sospecha, y nosotros vamos a tener alguna sospecha de artritis gonocócica, aparte de las lesiones, si si la persona es promiscua sexualmente o tiene antecedentes de infecciones venéreas en el último mes. Esta artritis nos mencionaba la guía que principalmente afecta a las mujeres. Entonces, pues hay que tener ahí presente esos puntos, ya que se considera un factor predisponente también la menstruación, el embarazo, el déficit de factor de complemento C5, C6 y C7. Hasta el 13% de los pacientes que tienen este déficit de complemento también llegan a presentar artritis gonocócica. La que sigue, Moni, por favor. Bueno, pues la clínica, este cuadro me gustó porque está muy resumido. Su cuadro clínico se caracteriza por la presencia de artritis migratoria o poliartralgias con tenosivitis, fiebre y lesiones cutáneas papulares o pustulosas en el tronco superior. Esta va a ser la primera fase. Esta fase se conoce como enfermedad gonocócica diseminada. Característico de esta fase es que el líquido sinovial va a ser estéril. Los hemocultivos pueden salir positivos. El líquido sinovial va a marcar entre 10 y 20.000 células. Entre 10.000 y 20.000 células, perdón. Lo malo de acá es que se divide en dos fases. En la primaria, en la fase primaria y en la fase tardía, que ya estaríamos hablando de una artritis gonocócica. De la artritis, bueno, después de la fase 1, posteriormente los síntomas van a evolucionar a una verdadera artritis séptica, sin lesiones cutáneas. Esto es muy característico de la segunda fase. En la segunda fase, los hemocultivos serán negativos y se podrá aislar el gonococo en líquido sinovial, aún con una rentabilidad, aún con una especificidad del 40%. Algo muy importante que nos decían los artículos que yo leí es que ante la sospecha de artritis gonocócica, con todos los antecedentes que ya les dije, debemos solicitar un hemocultivo y un frotis de exudado genital. La que sigue, Moni. Bueno, pues para el diagnóstico, en cualquiera de estas fases, si nosotros sospechamos, debemos realizar un cultivo de exudado uretral cervical en un medio específico, que es el de Teyer-Martin. No sé si lo pronuncié bien. Bueno, como algo característico en el diagnóstico, ya les dije, se divide en dos fases. En la fase inicial, generalmente es negativo el hemocultivo. Generalmente el líquido que nosotros vamos a estudiar va a ser negativo y el hemocultivo es positivo en un 45%. En la fase final, el cultivo de líquido sinovial es positivo, o sea, se invierten, y los pacientes con hemocultivo generalmente salen negativos. Dado la dificultad para aislar el gonococo, también el líquido sinovial como en sangre, el cultivo se suele realizar en muestras de cervix, recto, uretra y también en faringe, pero la de la faringe pues casi es muy poquita, que es un 25% de probabilidad de que estemos hablando de que tiene artritis séptica porque tiene este microorganismo de la faringe. La que sigue, por favor, Manu. El tratamiento, igual la guía de práctica clínica, nos dice que para adultos vamos a utilizar la ceftriaxona, 1 gramo. Ya puede ser intramuscular o intravenoso. Este tratamiento va a ser por 7 días. Y en los niños va a ser igual ceftriaxona de 50 miligramos kilogramo día cada 24 horas por 7 días. Bueno, yo les voy a hablar ahora de artritis séptica tuberculosa.
Bueno, esta va a ser una artritis que va a ser de carácter insidioso. El diagnóstico se va a retrasar de semanas a meses, ya que este va a carecer de síntomas sistémicos y pocas veces va a cursar junto con una tuberculosis pulmonar activa. La infección va a iniciar tras la activación de focos hematógenos latentes o a extensión directa desde ganglios linfáticos paravertebrales. La presentación más común va a ser la monoartritis granulomatosa crónica y va a afectar a las articulaciones de carga, que va a ser mayormente cadera en los niños y rodillas en adultos. El cuadro clínico, bueno, vamos a tener algunos síntomas como medio específicos, que va a cursar con inflamación crónica de una articulación de gran tamaño, como ya les mencionaba, que va a ser rodilla o cadera. Se va a asociar con osteitis y el diagnóstico, pues como ya les mencioné, va a ser tardío. Vamos a tener un examen de líquido sinovial que a la evaluación macroscópica va a ser turbio, puede ser de color gris amarillento o amarillo verdoso, con un conteo de células mayor a 20,000 en milímetros cúbicos. Y vamos a hacer, bueno, decía que el diagnóstico como certero va a ser una biopsia de líquido sinovial. Va a aumentar la sensibilidad del diagnóstico en un 80% y solamente se va a observar un VAR positivo en el 20% de los casos. El tratamiento va a consistir en la administración de los medicamentos antituberculosos por un periodo de 6 a 12 meses. Aquí les pongo la tablita, va a ser la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida, el etambutol y la streptomicina. Vamos a tener también artritis séptica brucelósica. Esta, bueno, la brucelosis va a ser una zoonosis que cursa con manifestaciones articulares en el 85% de los casos. Como ya sabemos, la bacteria de la brucela se transmite a los humanos mediante el contacto con animales de granja que estén infectados. Esta va a afectar con más frecuencia a jóvenes. Lo más frecuente va a ser una afectación axial. Más característico va a ser una monoartritis. Podemos encontrar artralgias o artritis leves, así como una artritis destructiva que va a ser una pseudocoxalgia mediterránea. El cuadro clínico, bueno, como ya les mencioné, va a ser una monoartritis que la podemos ver como una espondilitis o una sacroilitis. Vamos a tener un cuadro axial que va a cursar con fiebres ondulantes, sudoración, astenia, estreñimiento, esplenomegalia y orquitis. Esta puede cursar de forma aguda, crónica o recurrente. Para el diagnóstico, bueno, vamos a tener exploraciones complementarias como pueden ser estudios radiológicos, pero bueno, estos no van a ser tan certeros, por decirlo de alguna manera, ya que las anomalías van a ser muy sutiles y van a aparecer tardíamente con una menor destrucción osteoarticular. En el 70% de los casos vamos a observar extensión a partes blandas y en un 15% la formación de abscesos. Lo que nos va aquí a hacer certero el diagnóstico va a ser un cultivo o una prueba que es la prueba de screening, que es la más rápida y sencilla, que es el test de Rosa de Bengala, que es la imagen que tenemos aquí de este lado, que va a ser para la detección de anticuerpos aglutinantes, que debe confirmarse con otro test más específico, como puede ser una prueba de Combs, ELISA o una seroaglutinación. Aquí podemos ver cómo el test de Rosa de Bengala cambia su conformación cuando es positivo. El tratamiento va a ser, bueno, las tetraciclinas son la base en combinación con otros antibióticos. La combinación clásica es doxiciclina 6 semanas más gentamicina 7 días y se puede utilizar la doxicilina más rifampicina durante 6 semanas. Cuando no se puede utilizar la doxiciclina en el caso, por ejemplo, de niños o de embarazadas, se utiliza cotrimoxazol. Y cuando hay una afectación osteoarticular, el tratamiento debe durar al menos 3 meses.
Y tenemos la artritis séptica por espiroquetas. Doctora, regrésate hasta el título de tu plática anterior. Ahí. Nada más, ahí tienes un pequeño error de ortografía. Es brucelósica. Ah, sí, perdón. ¿Sí? Sí. Ya puedes seguir en el otro. Bueno, por espiroquetas vamos a tener el caso de sífilis, que vamos a tener igual síntomas específicos dependiendo la fase en la que se encuentre la sífilis o el tipo. Por ejemplo, si tenemos sífilis congénita, vamos a tener osteocondritis, pseudoparálisis de Parot y sinovitis crónica de la articulación de Cluton. La sífilis secundaria vamos a tener artralgias, artritis o sacroilitis. En la sífilis terciaria vamos a tener una afectación de la membrana sinovial por goma sifilítico en grandes articulaciones. En la sífilis cuaternaria vamos a tener tabés dorsal y articulación neuropática de Charcot. Esta es la presentación de cómo es la neuropatía de Charcot. Vamos a tener también la enfermedad de Lyme. Esta va a estar producida por la Borrelia burgdorferi. Esta va a cursar con una clínica cutánea, articular, neurológica y cardíaca. La afectación articular puede ser artralgias y mialgias en los días o semanas siguientes a la picadura. Vamos a tener artritis en el 70% de los casos que no se traten. Va a tener episodios intermitentes de mono u oligoartritis, sinovitis crónica erosiva y destructiva. El tratamiento para la sifilítica, bueno, va a ser el mismo que sea para la sífilis, dependiendo de la etapa en que se encuentre. La tablita, bueno, ya la hemos visto en otras clínicas y en otros temas. Vamos a tener las fases de la sífilis. En profilaxis vamos a tener penicilina benzatínica, 2.4 millones de unidades intravenosa en dosis única. Si son pacientes alérgicos a la penicilina, vamos a utilizar la tetraciclina. En sífilis latente tardía cardiovascular o gomas, igual penicilina benzatínica o tetraciclina. En neurosífilis, la penicilina acuosa o procaína. En el embarazo, pues vamos a igual depender de la fase en la que se encuentre. Y en sífilis congénita vamos a utilizar igual penicilina acuosa. Para el caso de la enfermedad de Lyme, vamos a utilizar doxaciclina y amoxicilina durante 20 a 30 días. Si la respuesta no es la adecuada o se encuentra en una fase ya tardía, vamos a utilizar ceftriaxona y penicilina benzatínica, 2.4 millones de unidades semanales por 2 a 3 semanas. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Bueno, voy a apagar mi Sí, sí, cámara para que no se trabe esta cosa. Bueno, ahora vamos a continuar con artritis séptica. En este caso va a ser de origen viral. La siguiente, por favor. Bueno, esta es una infección de tejido sinovial que pues prácticamente va a ser es por diseminación hematógena. Y esta también puede ser por una reacción inmunológica. Las principales, de las principales etiologías, vamos a tener que es el virus del, ¿cómo se llama? De la hepatitis B y la rubiola. Entre otras, vamos a tener la parotiditis, enterovirus, y en estas en particular no existe una afección, de la articulación permanente. La siguiente, por favor. Bueno, los síntomas específicos de artritis viral, estas van a cursar con poliartritis en muñeca y en dedos. Pueden estar acompañadas de lesiones cutáneas como urticaria, eritema y petequias. Y estas lesiones desaparecen entre 2 y 3 semanas. Y predomina entre
Se le fue el audio, a ver si le puedan avisar. Sí, Doc, ahorita le mandamos mensaje a ver si contesta. Bueno, si me escucha, me sacó de la sesión. Sí, nota. Sí, Ya ya me te regresó. Sí, escuchas. ahora sí. Y es que me sacó. Y entonces esta vamos a tener, la vamos a ver aparte, la del virus de chikungunya. Siguiente, por favor. Como tratamiento, vamos a tener que es clínico, principalmente la rubiola va a producir una erupción cutánea clásica, así lo encontré. El parvovirus va a ser, igual va a tener un rash facial, que es característico, y el virus de la hepatitis B y C, esta se va a presentar antes de que aparezca la ictericia. Y en el caso de serológico, vamos a tener que estos van a ser dirigidos contra los virus específicos. Entonces, esta es como hay que buscar ¿cómo se llama? Pues el virus específico, entonces, o en caso de que esté cursando con hepatitis o parotiditis o rubiola, entonces podría ser podríamos buscarlo. En el caso del tratamiento, igual va dirigido principalmente con los síntomas que pues ya les había dicho, y principalmente pues el dolor. Entonces vamos a tener que, el uso de AINES, principalmente nos decían que, bueno, en la bibliografía que yo consulté, decía que era el uso del paracetamol y el uso de glucocorticoides. No se recomendaban tanto porque podrían alterar la enfermedad y el diagnóstico. Entonces, no está tan recomendado el uso de glucocorticoides. Siguiente, por favor. Y vamos a continuar con artritis séptica. En este caso va a ser micótica o fúngica o por hongos, como le quieran llamar. Así también la pueden encontrar. Siguiente, por favor. Y esta se produce por la intervención, esta es principalmente por intervención quirúrgica, inyecciones articulares o diseminación hematógena. Y esta tiende a cursar que es un proceso lento y el diagnóstico es tardío. Y la articulación más afectada es rodilla. Esta principalmente pues se da por cándida. Esta es la principal etiología es cándida albicans. ¿De siguiente? Y el cuadro clínico, pues es una afectación monoarticular crónica, puede cursar igual con poliartritis de curso tórpido y puede estar acompañada de eritema nodular. Y encontré casi no había muchas imágenes, pero en la imagen de arriba, así se veía la artritis micótica. La siguiente, por favor. Y igual para el diagnóstico, vamos a tener que es la extracción del líquido sinovial para buscar el hongo. Y en caso también vamos a cultivar ese líquido y si no, vamos a buscar vamos a hacer una biopsia de sinovial. Esta pues prácticamente es pues buscar el hongo. La siguiente. Para el tratamiento, la guía de práctica clínica solo nos maneja que en el caso de candidiasis vamos a administrar fluconazol de 400 miligramos. Y, y en niños es de 6 miligramos por kilogramo de peso al día durante mayor o igual de 6 semanas. La siguiente, por favor. Y esta es la que decía, artritis post-chikungunya. La siguiente, por favor. Y también de esta sí encontré muy poquito, pero dice que esta se va a dividir en 3 fases. Vamos a tener una fase aguda, subaguda y crónica. En todas va a haber una afectación articular y las articulaciones más afectadas vamos a tener que son dedos, tobillos y rodillas. Y en este caso, el tratamiento va dirigido a los síntomas. Y estos vamos a mandar AINES, igual nos manejaba mucho
pues el paracetamol. Y esta va a ser para la fase aguda y subaguda. En caso de que en la fase subaguda no tengamos alguna respuesta, vamos a usar el uso de corticoides en ciclos cortos y como la fase crónica, que esta es mayor de 3 meses, aquí en esta vamos a tener unas manifestaciones como artralgia, artritis y tendosinovitis. Y esta principalmente ya cuando la tengamos en la fase 3, vamos a tener que estas cumplen con criterios de artritis reumatoide o espondiloartritis. Y en este caso, en la fase 3 o fase crónica, el tratamiento va a ser el mismo que utilizamos para artritis reumatoide y espondiloartritis. Y en este caso serían artritis, corticoides, metotrexato o sulfasalazina. Y la siguiente. Bueno, también encontré que estas también pueden cursar con un periodo de fiebre. Y bueno, esta es entonces encontré esta imagencita que decía que era la deformidad de los dedos o el signo de los dedos en cuello de cisne, deformidad en un ojal de pulgar y desviación de las articulaciones del metacarpo y las falanges. Esto es lo que ya sería como en una fase tardía. La siguiente. Y pues al final quisimos poner este cuadro en donde prácticamente pues es como el resumen de todo. Y pues esta sería nuestra bibliografía. No sé si tengan alguna duda o continuamos con el otro tema, no sé. No, ahora les vamos a hacer unas preguntas a ustedes, expositores. Ok. A ver, mi doc, ¿a qué edad es más común la artritis séptica? Yo encontré que pues la artritis séptica ya como tal, no había como un predominio, pero decía que también lo podías encontrar desde los 3 años hasta los 6, o sea, en niños. De los 3 a los 6, 7 años, más o menos yo lo había leído. Claro que sí hay un predominio, por eso te lo estoy preguntando. Bueno, Sí yo lo hay. Bueno, en las artritis séptica que yo les mencioné, variaba mucho. Por ejemplo, en la gonocócica era en adultos jóvenes de hasta 40 años, marcaba. Y en la artritis no gonocócica marcaba que desde los 28 días podían presentar 2 meses, 28, 2 meses, 5 años y bueno, igual marcado hasta los 56 años. En esas, la variación de la edad era diferente. Afortunadamente, Inclusive gracias a Dios, ¿Mande? después de que existió Luis Pasteur, y imagínate nomás dónde andas tan atrasada. Después de que él descubrió la penicilina, la gonocócica, afortunadamente casi no es tan común. Por eso le preguntaba a tu compañero cuál es la más común y a qué edad. Lo más común es en 2 edades, una niños y otra adultos diabéticos, personas con artritis reumatoide. Ahí es donde lo ves más común, diabéticos. Sí, de hecho en el adulto, el diabético que es por alguna situación, otra enfermedad que esté inmunosuprimido, etcétera, etcétera, pacientes inmunosuprimidos, es más común ahí las artritis sépticas, incluso pacientes hospitalizados que tienen muchos días, que están polipuncionados, etcétera, etcétera. Ahí también vas a encontrar que es más común la artritis séptica, incluso poliarticular, ¿sí? Paciente que está hospitalizado, multipuncionado. Entonces hay un antes y un después. Ahorita afortunadamente lo no común es también esa otra que mencionaron, la tuberculosa. Acuérdate que hay lugares donde se presenta más la tuberculosis como tal, grandes urbes, ¿sí? Hay climas donde se presenta y afortunadamente no es tan común, ¿sí? Y también hay sexos donde se presenta más común, ¿sí? Entonces, a ver, doctora, ya que usted interrumpió a su compañero, ¿verdad?
sin que le preguntáramos a usted. Entonces, ¿cuáles son los marcadores de fase aguda para que tú hagas diagnóstico de una artritis séptica? El estudio de líquido sinovial. Hay que aprender a decir si sabemos o no sabemos. Porque cuando yo te pregunto cuáles son los marcadores de fase aguda, tú tienes que decir es este y es este. Y entonces no sabes. Estás tratando de adivinar cuáles son, porque esos están ya establecidos. No los digo yo, ¿sí? Entonces, ¿quién fue tu otra compañera que expuso? Que Yo. te ayude ahora ella. A ver, ¿quién fue la otra doctora? No se esconda. Aquí. Ayúdele a su compañera doctora. A ver, marcadores de fase aguda, ¿cuáles son? Y los valores normales. A ver, Arisbet, empecemos con Arisbet. Una interpretación de líquido sinovial con valores leucocitarios altos, según yo, arriba de 12,000. ¿A qué más le llamas marcadores de fase aguda? ¿A qué otro valor? BCG, BCG, ¿de cuánto es lo normal? menor de 20. ¿Cuál otro? Y la PCR, ¿De cuánto es lo normal? menor de 20 igual miligramos por decilitro. ¿No? Bueno, es que sé que para la PCR tenía que ser mayor de 20 miligramos por decilitro para que fuera positivo en el diagnóstico. Entonces, dile a tus compañeras cuáles son los marcadores de fase aguda. ¿Qué valores son? A ver, ¿cuáles son los tres? La BCG mayor de 20 mililitros, de 20 milímetros. Es mucho más, ya nomás con que les bueno. digas cuáles son. Ok, la PCR y la BHC. ¿Y la qué? BHC, bueno, para leucocitosis. Leucocitos. Leucos. Entonces, ¿cuál pides? ¿Qué Una pides? biometría. Pues una biometría. ¿Ves, doctora, como no es tan difícil? Nada más es cuestión de que ustedes lo piensen un poquito. A ver, Alicia, ¿cómo haces diagnóstico diferencial entre artritis séptica y sinovitis? ¿Qué es una sinovitis? A ver, otra vez, ya lo dijeron. Alicia. Aquí estoy. A ver, te escuchamos. La sinovitis es un aumento en la articulación. Un hinchazón, Aumento perdón, de en la volumen. articulación. Ajá, aumento de volumen por aumento de líquido en la misma. Pero hoy. Pero no, la verdad, no sé. ¿Puedo participar? Claro que sí, doctora. A ver, ¿qué nos quieres decir? Es por la etiología cuando, por ejemplo, en las sépticas pues, tiene que haber el antecedente de una infección y en la sinovitis, pues como es una inflamación, tendría que ser por un traumatismo. En la etiología, de ahí se puede hace el ser diagnóstico. por muchas cosas, pero sí estás bien, ¿sí? A ver, Uriel. ¿Dónde está Uriel? Aquí veo que sí se escucha. Fíjate bien, ya te mencionamos que es más común que veas una artritis séptica en un niño, ¿sí? ¿A los cuántos días mencionó tu compañera que aparecen cambios en una radiografía cuando hay una infección por artritis séptica?
No, Doc, sí, no me acuerdo. A ver, Minerva. Mande. A ver, dile al doctor porque no te puso atención. En la diapositiva puse que después de las 2 semanas puede haber cambios en la radiografía. Bueno, normalmente la literatura dice 11 días. Explícale a tu compañero qué va a encontrar en los primeros días en una radiografía si la pide para pensar en una artritis séptica. ¿Qué va a observar en los primeros días en una placa? Es que yo encontré que en fases tempranas se ve normal la placa, que posiblemente es. puede Entonces, encontrar. le va a ser muy difícil que con una radiografía él llegue a un diagnóstico, porque tiene que tener mucha experiencia para alcanzar a ver aumento de volumen de las partes blandas. A excepción de cadera o de hombro, se puede ver subluxado o luxado, pero necesita tener varios días con el proceso inflamatorio infeccioso y para que llegue a pasar eso. Entonces, sí es importante que ustedes sepan, muchachos, que un proceso infeccioso en la articulación destruye en los niños el cartílago, lo lisa y el daño es irreversible. Sí, eso es importante que ustedes lo sepan y que sepan que es una urgencia quirúrgica, porque luego nos encontramos hoy en día que se le olvida a la gente, si ustedes cuando lleguen a ser anestesiólogos, se les olvida que una artritis séptica es una urgencia quirúrgica ortopédica absoluta. Si ustedes no meten a ese niño, se va a quedar con una secuela para toda su vida, ¿sí? Con limitación, con discapacidad, ¿sí? Con dismetría. Entonces, es importante que ustedes lo sepan, que cuando sean anestesiólogas o sean jefas de quirófano y les llegue un ortopedista y les diga, oiga, tenemos una artritis séptica, sí, ahorita, ¿no? Va a pasar una apéndice porque es más urgente, una cole, nuestra amiga que es enfermera, el pariente del de archivo, y después viene usted, ¿no? Entonces es importante que ustedes sepan para que no hagan eso, porque van a tener problemas legales, ¿sí? Se llega a tener mucho problema legal, sobre todo porque son niños y ustedes no hagan el diagnóstico oportuno de un proceso infeccioso, y esto es como un apéndice. Mejor métanlo al quirófano. Si no sale como tal una artritis séptica, pero ustedes tuvieron la precaución de operar al paciente. Entonces, a ver, Carlos, en el manejo, Carlos, ¿qué tienes que hacer cuando haces la artrotomía? ¿Qué es lo que haces para el diagnóstico en estos niños? Obviamente ya estás en quirófano, ¿eh? ¿Qué vas a hacer después para confirmar si fue artritis séptica? ¿Qué haces, Carlos? Pues de primera instancia un cultivo, ¿no? Mandas a cultivo, ¿qué más? Está bien. ¿Qué otra cosa haces? Aparte del cultivo, ¿qué otra cosa se te ocurre? ¿O qué otra cosa dijeron tus compañeros? Ya se solicitaron los valores, bueno, lo de la biometría hemática, BCG, PCR. Ya estás en quirófano, ya lo estás lavando, ya tomaste el cultivo. ¿De dónde tomas el cultivo? A ver, platícame. Pues de líquido sinovial, ¿no? El error de todos ustedes, año tras año, y así vienen los libros, y hasta lo marcan con una jeringuita como punciones y aspires, es ese. Toman el pus. ¿Qué es el pus? Platícame. Pues todo el material de desecho que se está generando en la articulación, ¿no? ¿Y tú qué leíste en este tema? ¿Crees que allí encuentras el germen en la pus? Pues no. Sí. Por fin, a ver qué fue eso. No, sí, no sé. Acuérdate lo que le dije a tu compañera. No es regaño, ¿verdad? ¿Sabes o no sabes? Para que no inventes. Pues al ser material de desecho puede que no. Debería de estar en... ¿Ves? Y otra vez estás cantinfleando. Sí. A ver, que te ayude Rubén. A ver, Rubén. Bueno, yo digo que no, de ese material, ¿no?
Entonces, ¿de dónde lo tienes que tomar? Bueno, yo mencioné que El podrías cultivo. tomarlo de líquido sinovial. Pues no, pues a ver, ¿qué hay en la articulación? Regularmente, Pues, normalmente, sin ausencia de infección. ¿Qué hay? o sea, lo normal Sí, lo normal. pues yo recuerdo que había glucosa, habían los nutrientes, había algo, ¿cómo se llama? Se me fue. Lo que debes de hacer normalmente Es que según yo creo que es, también era estéril, ¿no? El líquido sinovial era estéril, ¿no? o sea, es estéril. Ajá. Entonces, lo que debes de hacer de preferencia para mandar un cultivo es tomar tejido de la articulación, tomar cápsula, ¿sí? Y eso es lo que mandas a cultivar. Y tomas otro segmento pequeño para mandarlo a patología. Eso es lo que debes de hacer, cultivar y histopatológico, para que tú confirmes el proceso infeccioso o no. Sí, eso es lo que deben de hacer. ¿Sí? A ver, Vania. No escuché que hayan comentado tus compañeros en los recién nacidos si el diagnóstico es fácil, difícil. ¿Y tú quién te imaginas que hace el diagnóstico, Vania? En los niños pequeños hospitalizados o en casa. ¿Cómo crees que lo hacen? A ver, platícame, Vania. ¿Cómo se te ocurre? Ahorita sí puedes decir, alucinar, inventar. No pasa nada. Te damos permiso. Pues yo creo que sería un niño que pues todo el tiempo se queja, llora, que no luce No, pues no bien. tiene que ser todo el tiempo. Si no agarraban todas las feministas que andan por ahí, quéjese y quéjese, y tendrán artritis séptica, pues no tienen artritis séptica. ¿Tú qué crees que pasa con esos bebés? Acuérdate que es al movimiento. Sí, los niños, creo que no lo mencionó tu compañero, tu compañera, cuando hay una artritis séptica, la extremidad se flexiona, la articulación tienden a flexionar, y cuando tú mueves al paciente, cuando tú lo quieres cambiar, lo común es, las enfermeras se dan cuenta cuando le cambian el pañal, o cuando lo quieren cambiar de posición, o cuando lo bañan. Los papás, las mamás hacen lo mismo. Se les hace raro que cuando le mueven una manita para cambiarlo, para bañarlo, le duele, llora, pero llora el movimiento. ¿Sí? Eso es lo común. ¿Sí? Sí lo dijo así tu compañero, ¿verdad? ¿Sí lo entendiste así? No lo entendiste así. Y de la fiebre, ¿qué mencionó de la fiebre? A ver, que te ayude Eric. A ver, Eric, ayúdale. No escuché la fiebre. ¿Ves cómo eres? Si ya no van a meter nada, ya. No, sí, pero... A ver, Mónica. Mande. Platícanos lo que le preguntamos a Vania. ¿De la fiebre? Sí, de la fiebre. Bueno, la fiebre decía que se podía acompañar de escalofríos o no, y también mencionaba que en adultos mayores la fiebre podría no ser un síntoma como característico de la infección, que podía ser muy sutil. ¿Tú crees que sea fácil hacer el diagnóstico en un recién nacido prematuro? No. Es difícil, es sumamente difícil. Sí, bueno, había leído también un poco que, igual como usted menciona, lo único como
que podíamos notar en los recién nacidos era el dolor a la movilidad de las articulaciones, pero pues tampoco es como que sea, que veamos que le duele al mover y ya sea como el diagnóstico de artritis. No, una cosa es artritis, otra cosa es Bueno, artritis de séptica. artritis séptica. Sí, de la séptica, acuérdate, lo característico, lo mueves, le duele. De hecho, hay maniobras para ver si la articulación está ocupada. Sí, hacemos ciertos movimientos que no les puedo explicar, ¿verdad? A la distancia. Pero sí hay maniobras para que veas si está ocupada la articulación o no. Y podamos darnos cuenta nosotros. ¿Sí? ¿Tú crees que se modifique el cuadro clínico si das tratamiento a los pacientes antibiótico y posteriormente ves al paciente? Sí. ¿Y entonces qué crees que pueda pasar? Pues se puede confundir también. Pues no O sea, llegar bueno, a ese diagnóstico, ajá. ¿no? Ahora, tú repasaste, bueno, te tocó hablar de artritis séptica, ¿sí? La artritis séptica, como ustedes ya vieron, no es tan fácil, en teoría, ¿verdad? Ujú. Y lo más indicado es realizar la artrotomía. Acuérdense que es un manejo, es una enfermedad que consideramos una urgencia médica, quirúrgica, por las secuelas y las complicaciones que pueden dejarnos si es un daño permanente. Entonces es importante que no se les vaya a olvidar que existe la sinovitis, pero la Ujú. diferencia, acuérdate, están los marcadores de fase aguda que te van a ayudar, te van a orientar, y recuérdale a tus compañeros qué factores son importantes para que sospeches la artritis séptica. Pues el antecedente de una infección. Así es, ¿de dónde? Es lo más común, ¿de dónde? ¿Cómo? Faringea, ¿no? Pues claro, como que ¿de dónde? Pues ¿de dónde? ¿De qué parte del cuerpo? Ay, Doc, no escuché, se me está yendo el internet. Entonces acuérdense, infecciones de vías respiratorias altas es lo más común, pero también pueden ser infecciones gastrointestinales. Lo común es que el niño, la mamá te refiere que tuvo un proceso infeccioso previo y posteriormente a los 7 días o 15 días hubo el cuadro de dolor articular. Eso es lo común, ¿sí? Algo diferente no es lo común. Acuérdate, en un adulto es diferente el cuadro y en un adulto generalmente son diabéticos, inmunosuprimidos, inmunocomprometidos. Esteroides no se dan, muchachos, en procesos infecciosos. Sí, efectivamente, esteroide no lo das. Acuérdate que los esteroides favorecen el que la infección se disemine, se propague. Sí, por eso no se dan, no se recomiendan. Sí, vamos a ir a las dudas, a las preguntas, porque ya no falta mucho. Entonces vamos a empezar otra vez, como lo hemos hecho siempre. A ver, Arisbet. Doc, entonces, ¿en qué quedaron los valores de BCG para artritis séptica? Pues eso ¿Superiores los a va a cuánto? repasar a ustedes, pues qué Ah, bueno. chistosos. Van a buscar marcadores de fase aguda y me van a decir en la próxima clase cuánto es lo normal, Ok. ¿verdad? Así como le teclean ahí que alcanzo a ver, igual de la misma forma los van a buscar y se los va a preguntar la próxima clase. Es importante que lo conozcan y que lo sepan. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, Arisbet? Arisbet? No, Doc. ¿No? ¿Segura? ¿Al Sí, 100%? ¿Tú por qué Al no 100. tienes frío como tus compañeros que están allá helando? No sé. ¿No hace tanto frío por acá? No, pero pues están cerca, ¿no? No. ¿De dónde eres, ¿No Eric? están cerca? No. No, yo soy de ¿Tan lejos todos? Morelos, Ay, en Morelos no hace frío, Eric. pero Ya no tu soy de compañero la ya parte cambió el baja de frío. Morelos, yo soy de Yo la no, parte alta. yo no sentía frío y de verlo ya me dio escalofrío. No, pues yo no tengo frío, Doc. Creo que está haciendo frío aquí y yo no tengo frío. A ver, Alicia, ¿alguna duda, pregunta?
Sí, Doc, Alicia, a mencionó ver. que es una urgencia Así es, quirúrgica absoluta. quirúrgica. ¿Cuánto tiempo es como el que tenemos antes de que deje una secuela marcada? 4 horas, Alicia. Ok. ¿Alguna otra duda, Alicia? No, ninguna. Gracias. Diana, ¿dudas? Gracias, no, doctor. Uriel, ¿Sí se escucha? sí, sí, te escucho. Uriel, ¿alguna duda? Nada más, ¿por qué los corticoides exacerbaban la miastenia gravis? ¿Pero qué duda tienes? Es porque los corticoides la exacerban, pues, los síntomas. No dijimos yo la miastenia gravis, yo dije la artritis séptica. En la artritis séptica, en procesos infecciosos, no debes de dar esteroides. Proceso infeccioso. No, es que ¿Alguna otra lo que pasa duda, con la Uriel? miastenia, en miastenia gravis, lo que yo les mencionaba, no es que exacerba síntomas, sino que tienen varios efectos adversos y un uso prolongado hace que esos efectos adversos sean mayores, pero no como tal que exacerben los síntomas. Gracias. Y lo que yo dije era en proceso infeccioso. Uriel, ¿sí? Uriel está dormido, Uriel. Alondra, ¿alguna duda, pregunta? Sí, es que hace ratito comentó que en los pacientes les da un tratamiento, una ¿Le podrán decir a Alondra que se escucha muy mal? ya no se llega a la artritis seca. En esos casos, los pacientes no tienen secuelas si no se lleva a una artritis. Alondra, no se te entendió nada. Se cortó tu Escríbelo, audio. por favor. Ya ni siquiera te mueves, se pasmó. Ok. En los pacientes... Tenemos ¿ya me problemas con escuchan? tu audio, Alondra. Escríbelo, Alondra, porque no te escucho. A ver, Minerva, ¿alguna duda? Minerva, la una. ¿Ya me escucha? A ver, sí, yo te escucho y te veo, Minerva. Ok. Por ejemplo, si estamos hablando que en artritis séptica se tiene que dar antibióticos de amplio espectro, y se me ocurre que si llega una embarazada, no sé, en el primer trimestre y nosotros le tenemos que dar nuestra antibiótico-terapia, no sé, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Le decimos como por el proceso infeccioso que está pasando, que puede haber problemas con su producto y así, ¿o qué hacemos? Acuérdate que la penicilina es el medicamento más inocuo que existe en el mundo y lo puedes dar en mujeres embarazadas sin Pero ningún problema. supongamos que es alérgico a la penicilina y le tenemos que dar clindamicina, como decía la guía de práctica clínica. Puedes usar ceftriaxonas, sí, cefalosporinas de tercera generación o de segunda generación, y generalmente no le condiciona mayor problema. Sí los puedes usar. Sí, a veces las cefalosporinas pueden ser utilizadas en gente que es alérgica a la penicilina, no siempre. Sí, hay gente que las tolera. Y si es alérgica a la penicilina, que es muy raro ver una mujer embarazada con una artritis séptica, porque es raro, acuérdate, lo común es que lo veas en niños, gente diabética, inmunocomprometido, deprimido. También mencionaba. Entonces, eso es lo común. Lo demás no es común. Okay. Entonces, tú tendrás que valorar riesgo-beneficio. ¿Sí? ¿Qué es mejor? ¿Darle medicamento o no darle? Incluso lo más común y lo más fácil, pues si sospechas una artritis séptica, métela a quirófano, doctora, es lo mejor. Le haces artrotomía, le lavas, eso es rápido, ¿verdad? Confirmas si era una artritis séptica o no, y ya determinas qué medicamento le das. Sí, acuérdate, eso es una urgencia. Como llega
tomas laboratorios, tienes diagnóstico rápido, va para adentro, ¿sí? Como no le puedes hacer radiografía, le haces ultrasonido, el ultrasonido no emite radiación y no tienes ningún problema en hacérselo en una mujer embarazada, ¿sí? Sí. ¿Alguna Gracias. otra duda que tengas, Minerva? Nada. Vanessa, No, doc, gracias. Carlos, Creo que no, Doc. Gracias. David. Doc, en la cistitis séptica no gonocócica por gram negativos, ahí en esos microorganismos, como, bueno, recordé que dijeron que no era indoloro. Entonces, si se complica ahí el diagnóstico, ¿esa es la que podría dejar como que mayores secuelas? Pues Por mira, eso, normalmente cualquier artritis séptica, la que te imagines, la que quieras, da síntomas. Todas dan síntomas. ok. ¿Sí? Modifica los cuadros cuando das antibiótico, que es diferente. Modifica la evolución de la enfermedad, pero generalmente todas te dan sintomatología. Es muy difícil que una artritis séptica, por muy chiquita que sea, como tal, no te condicione. Acuérdate que lo normal en la articulación es que la articulación esté limpia. Si tú te vas al contenido de una articulación, ¿cuántos mililitros te imaginas que hay de líquido sinovial en una rodilla? A ver, ¿cuántos crees que hay? A ciencia cierta, pues yo creo que unos 50 mililitros. 20. 50, válgame Dios. A ver, fíjate bien. Es más común una artritis séptica en un niño, ¿sí? ¿Qué articulación es más común que afecte? ¿Cadera o rodilla? En los recién nacidos. En los recién nacidos, cadera. Cadera. ¿Cuántos mililitros crees que existen en una cadera de un recién nacido? Uy, bien poquitos, como unos 3 mililitros, 2. Entonces, cualquier aumento en el contenido de esa articulación te va a dar sintomatología, incluso una sinovitis. Okay. Por eso aquí les hacía la diferenciación a tu compañera entre un diagnóstico diferencial entre sinovitis y artritis séptica. ¿Y cuál es? Marcadores de fase aguda. ¿Y cómo más haces tu diagnóstico? Con ultrasonido. Exagerando, tienes tomografía, resonancia, la pides. Incluso existe el gamagrama. Y en los niños hay diferentes tipos de gamagrama que no mencionó ninguno de tus compañeros. Y existen en México. El gamagrama con ciprofloxacino se hace en el Instituto Nacional de Pediatría. Y si tú te acuerdas, el ciprofloxacino está indicado o contraindicado en los niños. Está contraindicado. ¿Por qué? No había, era el de retardo en el crecimiento. Ahora, ese estudio se hace. ¿Por qué crees que se puede hacer? Porque es una urgencia como tal, entonces se emplea No, se hace porque se utiliza, haz de cuenta, un frasquito de antibiótico, una ámpula, te sirve para 100 niños. Entonces, la cantidad que se utiliza para el estudio es una dosis bajísima, porque nada más lo utilizas para que capte el tecnesio 99, nada más. Entonces, esa es la diferencia, ¿sí? En utilizarlo, porque no lo estás usando como medicamento, lo estás usando como una técnica diagnóstica, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, en esos casos existe el gamagrama, está el óseo y está el que lo pides sospechando en una infección. Y es muy específico. Y ese estudio te lo pueden hacer muy rápido. Si lo pides, te lo hacen muy rápido, si lo tienen. Acuérdate que medicina nuclear no hay en todos los hospitales, ¿sí? Pero ese es un muy buen estudio que te ayuda al diagnóstico, incluso al tratamiento y la evolución, ¿sí? Y no lo mencionaron tus compañeros, pero existe, ¿sí? ¿Alguna otra duda que tengas? No, gracias. ¿No, seguro? Sí, doc, gracias. No te veo seguro, como que quieres preguntar algo más. No, era todo. ¿Seguro, David? Sí, seguro.
A ver, Rubén. Pero ya son las 12. Por eso. ¿Por qué no lo mandaron a las 8 de la mañana? ¿Sí me escucha? Sí, sí te escucho. Pues no es como tal una duda, es como un comentario, no sé si lo dijo mi compañera Vane, en donde el recuento del, ¿cómo se llama? El receptor anticolinérgico, bueno, era ¿cómo se llama? De los anticuerpos anticolinérgicos en la miastenia gravis, nos podría dar un falso positivo. Bueno, yo leí que la cirrosis biliar primaria y la Pero nada más la cuestión es del expediente. ay, se me olvidó. Tiroiditis Pero, ¿cuál es tu duda? No, dije que no tenía ninguna duda, era como un comentario o algo así. ¿Qué es lo que quieres comentar? Porque el que tú hagas un comentario, acuérdate, a partir de ahora es una aportación No, para tus compañeros. Ajá, sí, pues ya lo dije. No sé Se si me cortó escuchas. tu audio cuando lo dijiste. Bueno, va de nuevo. Que en la miastenia gravis, el recuento del, ¿cómo se llama? De los anticuerpos, ¿cómo se llama? Nos pueden dar un falso positivo por la cirrosis biliar primaria y el tiroiditis autoinmunitaria. ¿Y tienes alguna duda? No. Bueno, entonces, Vania. Sí tengo una duda, pero no sé si sea el momento adecuado para preguntar. Pues mientras sea de ortopedia y de la clase, no hay problema. Ajá, bueno, tiene que ver con la historia clínica que A ver, dinos. nos dejó como tarea. Bueno, Dinos, yo te empecé a hacer escuchamos. mi historia clínica Sí. y está enfocada al diagnóstico de una lumbalgia aguda inespecífica. Y estuve estudiando los test que se realizan, como el test de la SEC o la SEC. No, mejor, ¿sabes qué? Hazlo sobre una fractura, o hazlo sobre un tumor, o hazlo sobre un problema degenerativo que vaya a ocupar un prótesis. Les agradezco. Bueno. ¿Sí? Que sea algo así. Sí, está bien. Pero tienes tiempo, te sirve de repaso, te sirve de estudio. Sí, sí, Vania, ¿alguna otra duda? No, solo era eso. Julisa, ¿alguna duda? No te me vayas, ¿eh? Eric, no me tardo. Eric. Sí. A ver, Eric. Tengo una duda con lo del, el síndrome de Lambert. Decía que en pacientes cuyos síntomas no se controlaban adecuadamente con el tratamiento sintomático, se usaba un tratamiento oral a largo plazo con prednisolona y azatioprina, pero quería saber cómo era el manejo con esto, porque no me lo manejaba bien el artículo que leí. Pero, ¿qué es lo que quieres saber? O sea, las dosis, ¿cuántos al día? ¿Cuánto tiempo? La dosis y el tiempo que se usa. Ajá. ¿Tienes algún conocido o por qué quieres saber la dosis? No, pero sí quisiera saber cómo es el manejo con ese y por cuánto tiempo ¿Qué se usaría. medicamento le quieres dar? Fíjate bien. ¿Qué medicamento le vas a dar? Prednisolona y azatioprina. Prednisolona, ¿sí? ¿Por qué vía se la quieres dar? Decía que era por Porque vía acuérdate oral. que hay desde gotas, ¿verdad? Sí, pero el Entonces, artículo decía que era por vía oral. Tú tienes que ver, acuérdate que ustedes ya llevaron farmacología, ¿sí? Entonces, ahí en farmacología ustedes ya vieron todo lo de los medicamentos, ¿sí? Y ahí viene la posología del medicamento y en qué está indicado. Entonces tú te vas
y buscas el medicamento. Y ahí vas a ver de cuántas son las dosis y cada que lo das. ¿Sí? Sí. Es que mi duda más que nada era por cuánto tiempo estaría indicado en estos pacientes. O sea, Pues exactamente en acuérdate que estos tiene una pacientes. enfermedad que no se le va a quitar nunca. ¿Sí? Estas son enfermedades que son de toda su vida. Entonces, ¿cuánto tiempo crees que se lo vas a tener que dar? Pues yo le calcularía ¿Cuánto que te al menos imaginas? unos 3 años. Pues toda su vida. Es como la artritis reumatoide. ¿Cuánto tiempo crees tú que le van a dar a esos pacientes su medicamento? A la osteoartritis degenerativa, al lupus. ¿Cuánto tiempo crees que se lo van a dar? ¿Cuánto te imaginas? Pues hasta que se mueren. ¿Sí? O sea, el medicamento es, mientras tenga la enfermedad, les tienes que dar los medicamentos acorde a su enfermedad. ¿Sí? Se suspenden, sí, cuando los vas a operar. Acuérdate, los esteroides, algunos se tienen que suspender de 7 a 10 días antes de una cirugía ortopédica. Pero mientras no haya algún otro problema, el medicamento no lo debes de suspender. Su medicamento, acuérdense, son medicamentos de base. ¿Sí? Todos los problemas que son reumatológicos, todos, sin excepción, tienen un control por reumatología. Y reuma es el que lleva el control. Y los medicamentos, ellos se los van adaptando en base a la sintomatología de los pacientes. Si el paciente está estable, a veces ellos disminuyen las dosis. Sí, hacen dosis con medicamentos con menos dosis. Sí, pero esto lo hace reumatología. Y la enfermedad ahí va a estar siempre. Sí, no es lo mismo que trates una enfermedad de ese tipo a una fractura. Ustedes le dieron una importancia como de internistas a esas pláticas y a las de ortopedia las hicieron de 5 minutos. Sí, y no se dieron cuenta. Si se dieron cuenta, los dejé que hablaran toda la historia que quisieron de esas enfermedades. Y nunca se dieron cuenta tus compañeros de que le echaron toda la galleta a esas enfermedades. Y a las de ortopedia las hicieron de 3 minutos, 5 minutos, etcétera. No es reclamo, ¿eh? Pero sí es importante que cuando estés en el tema de ortopedia, te enfoques a las de ortopedia. Y las otras nada más es una pinceladita que conozcas la enfermedad, porque hay que diferenciar. Acuérdate, hay dolores articulares posteriores a la enfermedad, donde tú tienes que diferenciar esas enfermedades, saber las edades de presentación, para que no vayas a pensar en una enfermedad a determinada edad donde no se presenta. Esa es la importancia de esa patología, que tú la conozcas y que sepas diagnosticarla. Sí, nosotros no te vamos a pedir que la trates, pero que sí la conozcas y que no la vayas a confundir y quieras dar medicamentos en una edad que no está indicado. ¿Sí? Sí. ¿Alguna otra duda que tengas? Sería más, bueno, sí tengo una, pero no es duda, más que nada es una pregunta en cuanto a usted. En el caso de la artritis séptica, ¿qué tanto es el porcentaje de pacientes que le han llegado con complicaciones de necrosis avascular? Fíjate bien. Específicamente, si tú te refieres a necrosis avascular, te estás refiriendo a cadera. Necrosis avascular te la puede producir varias cosas. Sí, no nada más artritis séptica. Te la puede producir un deslizamiento capital femoral. Te lo puede producir el mismo esteroide. Y te lo pueden producir otras situaciones, más no así como tal la artritis séptica. La artritis séptica es una destrucción. Acuérdate, va a lisar el cartílago, va a destruir la cabeza, pero puede ser tanto de fémur como de húmero. Y no nomás se queda ahí, pero es diferente. Te va destruyendo, te va lisando y puede llegarse a complicar con una osteomielitis, que no lo mencionaron tus compañeros. Pero de estar en la articulación se puede ir a la metáfisis de los huesos y estar la artritis con la osteomielitis. Y si esto no lo tratas, puede ser tan importante que acuérdate que te puede dar hasta una sepsis, ¿sí? Te puede dar en un niño un choque séptico. Y la infección como tal te puede dar abscesos,
¿sí? Te puede dar panosteomielitis, o sea, se puede ir complicando esta situación, pero como tal es una destrucción del cartílago, ¿sí? Es diferente. No sé si tengas alguna otra duda. No, Doc. Gracias. Iván. Sí, Doc. Tenía yo la duda sobre qué era más común que pasara como complicación. No, perdón. ¿Qué era más común si es que en el caso de una hemartrosis o en una sinovitis se presentara un cuadro infeccioso como complicación? Mira, acuérdate que la hemartrosis puede ser desde que tenga el paciente hemofilia o puede ser por un traumatismo. Si no hay como tal una herida en la piel, no debería de complicarse. En caso de que haya una herida en piel, acuérdate que cuando hay una herida se pierde la integridad cutánea. Entonces eso puede ingresar un germen y producirte una infección. Ha habido casos que hay una herida, se infecta, te hace un absceso, te hace una celulitis o te puede llegar a ser incluso una osteomielitis. Afortunadamente es raro que te piques muy cerca de la articulación, ¿sí? Con algún objeto y entonces sea traumático. Como tal, una hemorragia, ¿sí? Ahí en la articulación, pues la mayoría son traumáticas nada más, ¿sí? Y cuando son muy importantes, generalmente son en rodilla. Y muchas veces por eso los doctores ahí en urgencias les hacen la famosa aspiración de líquido. Sí, que cuando llegó el COVID decían que vendíamos el líquido articular. Sí, hasta nos hacían muchos memes. Sí, porque decían, ay, es que le sacan el líquido de las articulaciones y era muy valioso. Sí, y no. Entonces, la única articulación que llegas a funcionar y que te das cuenta que es traumático es la rodilla, pero pocas veces esa cantidad te llega a producir un proceso infeccioso. La sinovitis como tal, acuérdate que hay transitorias y una sinovitis, si tienes el antecedente de un proceso infeccioso, puede llegar a ser artritis séptica, pero son dos situaciones, las tres son diferentes, ¿sí? Entonces es otra cosa, pero incluso un hematoma, un chipotoma, te puede hacer una infección, ¿sí? Ok, Doc, gracias. Un absceso. Y si está cerca de una articulación, puede producir una infección. Mónica, ¿alguna duda? No, Doc, ninguna. Juan, ¿alguna duda? No, gracias. Entonces déjame ver las que puso aquí, tú, no. Y tu compañera pone, en los pacientes en los que se da antibiótico-terapia y no se enmascara el cuadro y no se llega al diagnóstico de artritis séptica, si funciona el tratamiento, los pacientes presentan secuelas. No entendí la pregunta, a ver si ahorita nos puede ella, ¿Ya me escuchan? A ver, ya te escucho, a ver, ¿qué es lo que quieres preguntar realmente? Si no se llega al diagnóstico, pero se da antibiotiterapia y se remite el cuadro, ¿no hay secuelas o es necesario que se haga la artrotomía? Pues entonces no fue una artritis séptica. Acuérdate, si tú sospechas una artritis séptica, aunque des antibiótico, si es artritis séptica, no se quita. Si no es artritis séptica, se va a quitar. ¿Sí? El antibiótico no te cura la artritis séptica. Una artritis séptica tienes que hacer artrotomía. ¿Sí? Tienes que liberar esa articulación. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Ok, gracias. ¿Sí? Sí, O sea, ya si entendí. mejora con el antibiótico, no fue artritis séptica. ¿Sí? Bueno, Sí. nos vamos a ver hasta el lunes, muchachos. ¿Sí? El lunes nos vemos a la 1:30, por favor. Sí, doctor. ¿Sí? Mañana, Sí, yo tengo curso, mañana no me es posible, pero el lunes nos vemos. ¿Sí? Suban sus clases y algunas otras dudas, el lunes nos vemos, por favor. Va que va. ¿Sí? Sí, Que Doc. tengan Gracias. bonito fin. Hasta luego. Muchas gracias. Igualmente, Doc. Ándale, bye.
Ujú.